Mis islas son eso, las venas abiertas de 20 zanjones que en tientos de plata longió el Paraná, y en gases que pechan vientos, redomones, timboces, aguaices, laurel, canelones, la lanza sonora del Cumpachajá. Sangrantes mañanas, curiosos luceros, las rotas amarras del lerdo embalsao, ranchada en la costa, dedos musiqueros, la dicha enyuntada de dulce boyero, Macá entristecido, cimbrón de dorao. Alguna esperanza que va remolcada, buscando las curas del saludador, y China volcando como puñalada, del fondo de los ojos las negras miradas que guardan la caja de un tape cantor. Vivir esta vida, tener esta suerte, llevar en la fija destino y honor, quemarse los labios de aláridos fuertes, prender un barato, vistiar con la muerte, payar con zorzales, un canto al amor, poder ver el cielo, la estrella fundida, tomar algún trago sin tanto pensar, noviar con guitarras, ser prenda perdida, tomar estas aguas, vivir esta vida, ser rico pa' dentro, gastar y gastar. Naveguemos siempre por estos zanjones que el sol de los libres siempre alumbrará, porque son estos arroyos cachorros de leones que cuidan a bramidos del león Paraná. Hermanos costeros, solo de rodillas pa' tomar el agua de la libertad. Mis islas son eso, de Julio Migno. Y seguimos entonces con la segunda parte de este especial de temperamento número 51, dedicado a nuestro querido río Paraná, sus afluentes y, bueno, todo el entorno. Como en la parte anterior, la parte número 1, vamos a comenzar recordando un poco, bueno, cuáles eran las poblaciones de aquí, de esta zona, del delta y del predelta del Paraná, más cercanas a Rosario, que fueron pobladas un poco más tardíamente que en el norte, y a diferencia de los guaraníes que vivían más al norte, poblaciones como los chaná, que se los conoce con este nombre, pero que en realidad agrupan a muchas comunidades con distintos nombres, como por ejemplo los coronda, los timbúes, los calchines, los mocoretás, entre otros, tenían una mayor dependencia de la caza, de la pesca y de la recolección más que de la agricultura, a pesar de que también tenían una horticultura, se podría pensar, incipiente. Ellos vivían en un ambiente caracterizado, y que es un poco el ambiente con el que nos encontramos también al día de hoy, con una característica del albardón, una formación particular de estas islas, que en sus partes más altas cuenta con bosques en galería, especie de timbó, laureles, aromitos, ceibos, sauces. Y entre el albardón y la línea de agua se encuentran los alizales, las pajabravas, y en la línea del agua los camalotales y los cataizales. Algunos de estos árboles, por supuesto, que
que ya no nos los encontramos tanto, han ido menguando algunos de ellos. De hecho, se piensa que lo grande que eran sus canoas, las canoas de estos pueblos navegantes de los ríos, se debían justamente a que encontraban árboles de mayor tamaño que los actuales, como los timbó, por ejemplo, y que llegaban a albergar hasta 20 personas en su interior. Entre la vegetación en la que vivían había una flora muy nutrida, mucho más nutrida que hoy en día, con animales como las nutrias, los carpinchos, el lobito del río, los ciervos de los pantanos, los guasunchos, los gatos monteses, y también algunos tipos de patos, los biguá, los chajás, entre una infinidad de aves que entre también las cuales están las lechuzas y los loros, que bueno, el día de hoy también para todo aquel que ha ido a acampar a la isla nos despiertan tempranamente un coro de voces de estas aves maravillosas. Y los cursos de agua eran y son un hábitat para gran cantidad de sábalos, dorados, surubíes, patíes, moncholos, bogas, aunque por supuesto, bueno, han modificado no solo en cantidad, sino también en tamaño y todo, por muchos procesos de cambio que después vamos a abordar más detenidamente, y también por una por una pesca y una caza indiscriminada para un mercado mucho mayor que no era justamente el caso de estas poblaciones que consumían para alimentarse, para sobrevivir, y que además había una característica fundamental de esta caza que hacían en su entorno, que era que consumían absolutamente todo de sus presas. Es decir, se han encontrado no solamente las pieles con la que se vestían los habitantes que recibieron y que lucharon contra los españoles, que tenían unas capas de piel de nutria, por ejemplo, sino que se han encontrado muchas herramientas hechas con los huesos de estos mamíferos, y también de los peces. Las partes más fuertes del hueso de los peces les servían para armar sus herramientas, ya que en esta zona no se encontraban muchas piedras, entonces era lo único que podían utilizar, y de cada cosa que cazaban realmente sacaban un provecho enorme. Así es, esa es un poco la vida de los pueblos originarios, los pueblos indígenas de esta zona. Una forma a veces que hay de conectarse con ese pasado tan lejano ya, pero a la vez tan cercano, muchas veces nos ha pasado de caminar por los ríos de aquí de la zona, y es común encontrar su cerámica, una hermosa cerámica que a veces, como decía, se suele encontrar a simple vista, y era muy característico de ellos hacer los cuencos, las vasijas con cabecitas de animales. Aparece mucho el loro, se ve que era un ave que para ellos tenía una importancia muy, muy grande, digamos. Son pueblos, el pueblo Chaná, un pueblo extinguido, lamentablemente, porque fue uno de los primeros pueblos que se encontró con los conquistadores, porque esta zona fue también una de las primeras zonas donde llegaron de toda América, digamos, los conquistadores de la corona española. Y también fueron los primeros en ofrecer resistencia, junto con los guaraníes, junto con los charrúas, los querandíes. Toda esta zona fue un importante escenario de muchas batallas. Ya desde la primera, cuando los guaraníes o los charrúas, no se sabe bien, hoy decíamos que es probable que hayan sido los guaraníes, destruyen a la primera expedición que se anima a entrar, que es la de Juan Díaz de Solís, que los hacen desembarcar y los matan a todos, excepto a un pequeño grumete. Luego la destrucción del fuerte de Sancti Spíritu, aquí cerca en lo que es hoy la localidad de Puerto Gaboto. Unos años después, la destrucción del fuerte de Corpus Christi, también en algún lugar a orillas del río Coronda. Y uno de los episodios así de mayor resistencia, más épicos que se vivieron, fue cuando en 1536, el día del solsticio de invierno, los diferentes pueblos se aliaron, los chaná, los charrúa, los guaraníes y los querandíes, y arrasaron con la primera Buenos Aires. La primera Buenos Aires, aquel fuerte, la incipiente Buenos Aires, fue destruida en este acto de resistencia por estos pueblos, llegándole incluso a quemar los barcos a los conquistadores. Bueno, y a partir de ahí se fueron sucediendo otras resistencias de los pueblos de las islas. De hecho, la segunda refundación de Buenos Aires, hecha por Juan de Garay, también haría
haría que este nuevo refundador, que quería avanzar hacia adentro de las aguas del llamado en ese entonces Río de la Plata, encontrara su muerte también a manos de los querandíes, justamente, que lo esperaban también para entorpecer el avance de sus flotas por el Paraná. Así es, y con este espíritu de resistencia seguimos recorriendo el Paraná. El río y su continuidad, mi cuerpo quedándose atrás, no lo voy a imaginar, puedo verte caminar. Ves un mundo nuevo sin final, enigmas para descifrar, en un charco encontrarás un profundo y ancho mar. Tus impulsos se vuelven ritmo, bailamos juntos, nos abrazamos, somos conjunto, yo sigo tu libertad. Nada es absurdo, con cada gesto giras mi mundo. Hay algo nuevo a cada segundo, yo siento felicidad. Hay palabras para deformar, sentidos que pueden cambiar. Hay amigos que encontrar y mil juegos por jugar. Tu mirada limpia su lugar, a donde anhelo regresar. No hay mentira, no hay verdad, todo es cierto por igual. Tus impulsos se vuelven ritmo, bailamos juntos, nos abrazamos, somos conjunto, yo sigo tu libertad. Nada es absurdo, con cada gesto giras mi mundo. Hay algo nuevo a cada segundo, yo siento felicidad. Felicidad, felicidad.
distintos materiales que encontramos para nutrir este programa sobre el río y sus islas. Tenemos en nuestras manos un documento histórico prácticamente, una edición antigua, de un libro escrito por Fray Mocho. Se llama Un viaje al país de los matreros. Fray Mocho fue un escritor bastante conocido, un escritor y periodista, nacido en Gualeguaychú en 1858, que además de ser fundador de Cara y Caretas, fue bastante conocido por sus descripciones y su narrativa bellísima sobre costumbres regionales y por ser un gran observador además, antes que narrador. En sus cuentos, en sus crónicas, incluía las distintas hablas y las distintas costumbres, y este libro, que es una especie de crónica de un viaje que él hace justamente a lo que él llama el país de los matreros, 10 años antes de escribirlos, es decir, en 1897 se publica el libro. Él 10 años antes había estado algunos meses alojado en las costas de este delta del Paraná, en algunos de los parajes quizás más desconocidos y misteriosos de nuestras islas en aquel tiempo. Exactamente. Habría que aclarar que era un matrero en aquella época, ¿no? Porque Fray Mocho dice que esta zona era conocida como el país de los matreros. Bueno, un matrero en el siglo XIX era el que vivía fuera de la ley. Era una forma de decirle un poco al bandolero, al bandido, al hombre que no se quería someter, ya sea al trabajo rural o en la vida en las ciudades. En aquella época toda esta zona posibilitaba la vida así, digamos, por la extensión de sus montes, porque no era tierra colonizada aún, y por su río que protegía y que daba todo un marco de cierto aislamiento, digamos, frente al avance de la ciudad. Eso era un matrero, era el hombre que vivía por fuera de la ley y por fuera de las ciudades. Se le decía matrero porque por la costumbre que tenían muchas veces de solo tener para cobijarse la matra, que es una parte de la montura del caballo, una suerte de tejido, digamos, grueso, y con eso muchas veces solo pasaban las noches y ahí se le empezó a decir matreros. Eso es lo que... Y justamente Fray Mocho califica a los habitantes de las islas de Santa Fe y Entre Ríos de una forma muy simpática también, como va a comentar la compañera ahora, como matreros. La población más heterogénea y más curiosa de la República es, seguramente, la que acabo de visitar y que vive perdida entre los pajonales que festonean las costas entrerrianas y santafesinas, allá en la región en que el Paraná se expande triunfante. Qué imponente y qué majestuoso es allí el gran río, con sus embalsados que parecen islas flotantes, con sus pajonales impenetrables que quiebran la fuerza del oleaje y defienden del embate continuo la tierra invasora que poco a poco lo estrecha, y que ya luce orgullosa su diadema de ceibos y de sauces, con sus nubes de garzas blancas que al volar semejan papelitos que arrastra el viento, con sus bandadas de macaes que se zambullen, chacotones, persiguiendo las mojarras entre los camalotes florecidos, y con sus nutrias y sus carpinchos y sus canoas tripuladas por marineros del Chiripá, que parece que allí nomás, a la vuelta del pajonal, han dejado el caballo y las boleadoras. En aquellas alturas era tan conocido el alambrado como lo es hoy una boleada de avestruces o una corrida de pato. Por excepción se hallaba gente que hubiera oído hablar de cosa semejante. ¿Campo alambrado? Si eso parecía no solamente una puerilidad, sino también una meticulosidad de tendero metido a campesino. El espíritu criollo, creado y formado en la revuelta y el desorden, se rebelaba todavía ante semejantes vallas puestas al capricho. Dominaba la creencia de que el hombre, como el pájaro, podía cruzar la llanura sin pedir permiso a nadie. El campo es libre, elevado a la categoría de ley en nuestro pueblo. Qué impresionante, ¿no? Pensar que estamos hoy en el corazón agrícola de Argentina y hasta hace un poco más de 100 años la gente desconocía y desconfiaba del alambrado, digamos. Esto es lo que por ahí nos trae Fray Mocho, que hay que decirlo, no es un libro escrito no es un compañero, no es un libro con pretensiones revolucionarias ni nada. Es simplemente una crónica de la vida en las islas a fines del siglo XIX, donde ya aparece el puerto de Rosario, donde ya aparece el mercado con el tema de las pieles, donde un poco ya esa vida autónoma se va destruyendo, pero que todavía quedan, y Fray Mocho lo pinta de una manera muy majestuosa,
esa forma de vida un poco al margen de la vida urbana y de la producción, ¿no? Claro, es como un momento medio de transición, transición, un poco claro. bisagra, porque claro, todos estos matreros de todas maneras vendían, por ejemplo, plumas Sí. al mercado, que eran, digamos, casi un objeto de lujo, hechas para las almohadas de quién sabe qué elite, digamos, de aquí o de otras partes del mundo. Cada tanto salían al mercado a vender, pero bueno, en general también subsistían gracias a la pesca, a la caza, Sí. que Fray Mocho recupera, no las vamos a leer todas por supuesto, pero recupera de una manera tan detallada y tan descriptiva las formas distintas que tenían de, por ejemplo, la caza de patos o la caza de carpinchos, Sí, sí, de sí. nutrias. Y bueno, y también muchas veces se dedicaban al robo del ganado, ¿no es También. cierto? Hablamos antes de, bueno, similar, el islero de esta zona con el mariscador correntino, una vida similar, digamos, ligada al río, Claro. y que poco a poco se fue perdiendo de alguna manera. Sí, que incluso en un momento Fray Mocho dice, bueno, si acá no se pone ningún tipo de regulación, se va a terminar extinguiendo toda esta belleza de fauna que hay en las islas. Efectivamente, ya estaban, digamos, al igual que los mariscadores, digamos, estaban respondiendo un poco para su sobrevivencia, porque de hecho ellos ganaban 2 pesos por todo lo que cazaban y lo que vendían, pero estaban respondiendo a un mercado en crecimiento y claramente ya estaban arremetiendo también con ese tipo de caza desmedida, Sí. contra una naturaleza aún en ese momento Todavía más virgen que Sí, lo muy que es exuberante ahora. todavía. Y muy exuberante, Mucho más por exuberante que supuesto. ahora, ¿no? Claro. Por supuesto. Leemos las últimas líneas. A lo lejos se oía de vez en cuando el sonido de un cencerro, lento y acompasado, como si la madrina que lo llevase participara del sueño en que parecía estar sumida la llanura. El relincho de un caballo, algún profano que evidentemente buscaba la querencia, quizá arrastrando la estaca a que estuvo atado y que llamaba a sus compañeros de tropilla, al que hacían coro los teros, con sus notas picadas, que iban decreciendo en intensidad a medida que se alejaba el galope insólito que había venido a turbar la quietud apacible del campo que dormía. El silbido penetrante de una perdiz, alarmada tal vez por el paso sigiloso de alguno de sus enemigos naturales, que se le acerca con cautela, favorecido por las sombras del matorral. O las notas dulces y melancólicas de la lechuza, que parada en cualquier eminencia mira a todas partes con sus ojos redondos y brillantes, pronta a levantar el vuelo, silenciosa a la menor sospecha de agresión. Cachi Paría Pipín, Vicky González y Don Tito, con frecuencia los visito para echarme algunos tragos. Son paisanos de esos pagos, Toñito y Lilo Rodríguez. La historia siempre me sigue de Don Tino y Toño Viejo. De ellos soy el reflejo, porque van en mi garguero. Mientras haya criollo en la cueva, nunca faltará un hilero. Escuche, señor, le voy a contar que soy un islero en cualquier lugar. Yo traigo el trinar del pájaro Juan, soldado en las islas, guardia federal. Soy como el lucero, un madrugador, y al venir el día me vuelvo cantor. Islero soy en cualquier lugar, a donde encuentre mi gente, como yo le han de cantar. Venga nomás cuando quiera, que yo soy del Paraná.
Soy sombra en la noche, cruzando el bañao. Parezco un arriero del cielo estrellado. Nací con la suerte de ser pescador y si ando nutriendo, soy buen cazador. Por el río un día deberé volver al patio de arena que me vio crecer. Hilero soy en cualquier lugar, a donde encuentre mi gente, como yo le han de cantar. Venga nomás cuando quiera, que yo soy del Paraná. En esta zona el río también es tomado como un recurso para la economía capitalista. No solamente sirve el río para crear energía eléctrica, sino que también se lo utiliza como una hidrovía que permite, sobre todo en esta región, la extensión continua y sistemática de la frontera agroindustrial. Así es importante no pensar las cosas aisladamente, por eso que también queríamos hacer esta caracterización un poco de esta zona en la cual están sucediendo o gran parte de los incendios en el río Paraná, que no es más que una expansión de algo que existe hace ya un par de siglos, digamos. Estamos aquí en la provincia de Santa Fe, que es el corazón agrícola de la República Argentina, junto con Entre Ríos y Buenos Aires y Córdoba. Parte de este corazón agroindustrial que mueve la economía argentina desde hace muchas décadas. En el caso particular de Santa Fe, bueno, fue pionera en todo eso, ya desde 1850, cuando se instalan aquí en Santa Fe, las primeras colonias agrícolas y comienza la inmigración europea por estos lugares, y ahí se transforma todo lo que venía siendo el campo regional, más ligado a la ganadería en ese momento, al ganado cimarrón y a las estancias. Desde los comienzos mismos de la conquista, con las primeras vacas que trajo Pedro de Mendoza y las que bajaron en los arreos de Asunción del Paraguay, se transforma todo eso y se va perfilando hacia una producción más agrícola. Si bien la parte ganadera nunca se perdió. No, en todo caso se intensificó y se industrializó. Y se industrializó, se mejoraron las razas, se empezó a producir de una manera mucho más sistemática, digamos, y además se abrió también el perfil de la industria láctea en la región, de la cual también toda esta zona es pionera, sobre todo la zona del centro norte de la provincia de Santa Fe. Aquí estamos en la zona más propiamente agrícola. Todo esto se hizo en Santa Fe, y también se puede expandir hasta Entre Ríos, no solo con grandes extensiones de campo, como pueden ser las estancias, sino también a través de la chacra, digamos, que era la mediana o la pequeña propiedad de la gente que producía, tenía una producción diversificada, pero que básicamente estaba orientada al mercado de exportación, que fue cambiando a lo largo del siglo XX. En un momento fue el maíz, después fue el trigo, de los 70 para acá es la soja, y que justamente desde los 70 para acá, sobre todo con más profundidad de los 90, el campo argentino y sobre todo esta zona hace un salto tecnológico muy importante. Recordemos que reafirmamos esto, digamos, en esta zona, a diferencia de lo que pasa en otros lugares de Argentina o Latinoamérica, no existe la figura del campesino, digamos. No existe la producción a escala de subsistencia o a ese nivel, digamos. Acá, si bien, sobre todo en Santa Fe, se apoyó mucho en la pequeña y mediana producción, siempre fue una agricultura o una crianza de ganado a nivel intensivo y de exportación. Recordemos esto. Bueno, y venía diciendo entonces que en los 90 se da todo ese salto con la modernización de la maquinaria, con la modernización de las técnicas agrícolas, se introduce la siembra directa, ya se empiezan a utilizar otro tipo de agrotóxicos, por ejemplo, que mejoran muchísimo la producción, pero no la salud humana, digamos.
Y es algo que continúa hasta el día de hoy, de los mediados de los 90 hasta hoy, es más o menos el tiempo histórico donde el campo argentino, y particularmente esta zona, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, da este salto cualitativo en cuanto a producción y modernización tecnológica, básicamente generando un nivel de riqueza y de ganancia al capitalismo agrícola gigante, ¿no? Enorme. Sí, y que estuvo beneficiado completamente por contar con una hidrovía privilegiada como lo es el Paraná, que es un río enorme que entra hacia un territorio justamente de este tipo de producción, pero que sí. también ha beneficiado a otro tipo de producción, la industrial, que en el caso de Rosario y ahora sobre todo Gran Rosario, ligada a esta producción agrícola primero. Claro, ha tenido como una temprana industria, sobre todo alimenticia, pero que luego en los últimos 50 años se ha expandido hacia otros sectores más ligados a lo químico, a lo petroquímico y fundamentalmente a nuevas plantas productoras de aceites, cereales y subproductos, y que justamente también están todas, digamos, lo que se llama el cordón industrial está en los márgenes del río porque cuenta con muelles y con un sistema de puertos privados muy muy grande que es la salida directa y más económica y más beneficiosa para todas estas inversiones industriales. De alguna manera, todo esto se puede dar o se ve completamente beneficiado porque la envergadura del río Paraná en esta zona permite que puedan entrar barcos de ultramar. O sea que el puerto de Rosario, si bien es un puerto fluvial, pueden ingresar barcos marítimos. Estos transatlánticos que pueden entrar pueden llegar a tener un calado de 32 pies en algunas circunstancias cuando el río está crecido. 32 pies serían 10 metros. Pueden entrar barcos que que calen 10 metros. Para eso el río tiene que ser más profundo todavía, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hasta acá hasta Rosario pueden llegar naturalmente esos barcos cuando el río está crecido, y si el río está un poco más bajo, pueden calar menos los barcos. ¿Qué quiere decir esto? El mismo barco puede cargar menos cereal. Cuando eso pasa, tienen que cargar más cereal río abajo o en algún puerto marítimo que queda más alejado de la zona núcleo de producción agropecuaria. ¿Cuál es la solución animal que se le encuentra a esto? La solución capitalista que se le encuentra a esto. Bueno, draguemos el río. El proyecto de dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay significa hagamos el río más profundo para que puedan pasar barcos más grandes. ¿A costa de qué? Y a costa de el río y todos sus ecosistemas hermanos. En la zona de Rosario, el río tiene muy poco mantenimiento de dragado porque naturalmente es muy profundo y por eso históricamente se desenvuelve la agricultura y por eso históricamente se instalaron primero, como dijo la compañera, primero las industrias alimenticias, pero después se llegó hasta la industria metalúrgica pesada. Pasando por, hoy en día las aceiteras que producen biodiesel y demás. Pero lo que quieren hacer es que la posibilidad de sacar granos se extienda hasta el Paraguay, hasta el río Paraguay, pero hasta el territorio dominado por el Estado paraguayo. Inclusive Evo Morales tenía el plan de hacer una canalización que sacara manufacturas e introdujera manufacturas al océano desde Bolivia por el río Paraná. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace metiendo una retroexcavadora, en el caso del plan megalómano de Morales, pero básicamente en el caso paraguayo, que ya hay algunas partes hechas, metiendo una draga que saque material del fondo del río. Se saca del lecho del río, se corre, se terraplena a los costados, se tira en otro lugar del río, y entonces lo que pasa es que el río pasa a ser más profundo, pero para que sea más profundo tiene que haber más agua. ¿Y de dónde se saca esa agua? Bueno, el chiste sería acá que el plan final de canalización de esta hidrovía sería drenar el Gran Pantanal, que es el humedal más grande del mundo. Por ahora todo eso está en etapa de proyecto, pero la realidad es que hay varios lugares del río que sí se están dragando y que hay una concesión a una empresa argentina junto con una empresa belga que actualmente tienen la concesión de la hidrovía para dragar en los lugares donde se tiene que dragar. Se metieron dragas en estos últimos años de bajante del río para poner el balizamiento. Todas esas boyas que se ven en el río las pone la concesión de esta hidrovía
Paraná-Paraguay. Y como esa concesión está a punto de vencer, el Estado argentino formó una sociedad estatal para ya no renovar esa concesión automáticamente. Son concesiones de varios años, pueden durar 20, 30 años, depende el acuerdo al que llegue el Estado con los privados. Ya no renovar esa concesión automáticamente a las empresas que la tienen ahora, sino fomentar la competencia internacional. Particularmente se habla de empresas chinas que aumentarían el calado del río para que se puedan poner puertos de agroexportación río arriba. ¿Y para qué es esto? Y porque si traer el grano en camión sale más caro que el costo que tiene el grano una vez vendido, obviamente no se siembra. Ahora, traer el grano en una barcaza o en un buque es mucho más barato que traerlo en camión. Entonces esto ampliaría la frontera agrícola bajando los costos de flete, en este caso. Estos planes megalómanos que por ahí aún lo asustan y pueden sonar un poco raros o extraños, se vienen llevando adelante en la región poco a poco. En el 2011, Cristina Fernández de Kirchner inauguró trabajos en la hidrovía que permitieron que lleguen buques de más calado hasta la ciudad de Santa Fe, y posteriormente se inauguró otro tramo más que permitieron que se lleguen buques de más calado hasta las puertas de Barranqueras y de Corrientes. Y esto es un avance del capital directamente sobre la naturaleza, sobre el río. Cuando se draga el río, cuando se rectifican los cursos de agua, lo que sucede es que los animales y las plantas que habitan el río pasan a ver alterado su sistema y mueren, empieza a desaparecer directamente la biodiversidad del río. Ni hablar, si le sumamos a todas estas modificaciones, todos esos vertidos industriales y agroindustriales, como de hecho ya hemos hablado en otros programas anteriores de temperamento, de que se han encontrado en las napas del río grandes cantidades de agrotóxicos, ¿no es cierto? Que suma a una destrucción del medio ambiente y a este nuevo, parecería, entre comillas, nuevos fenómenos del que todos ahora hablan, del ecocidio. Bueno, el ecocidio claramente no está empezando este año con estas quemas que tanto nos molestan a los ciudadanos, a los habitantes de esta ciudad cercana a las costas entrerrianas, que están siendo quemadas constantemente día a día. Sí, sino que es una continuidad de algo que acabamos de caracterizar, ¿no? Otro de las estrellitas de este ecocidio que se viene haciendo hace mucho tiempo es el famoso puente de Rosario Victoria, también convertido en una postal rosarina, que ha destruido gran parte de las islas, ha terraplenado gran parte de la zona donde esta mega obra pasa, digamos, cortando incluso rutas de migración de peces. Bueno, ha habido hasta la propia forma de vida de los isleros se ha habido también modificada por esta mega obra, que es parte de esta necesidad de exportación y de movilización de mercancía que se da en esta región, en la región pampeana, del litoral, sobre todo profundizada en estos últimos 30 años, ¿no? Sí, el puente es bastante emblemático lo que le hizo a los habitantes del Remanso Valerio, que era gente que habitaba una zona al norte de la ciudad de Rosario hace más de 100 años y que vivía de la pesca. Un grupo de pescadores que habitaban, tuvieron la mala suerte de habitar en el lugar donde se les ocurrió poner el pie del puente. Lo que sucedió es que a muchos los tuvieron que reubicar, que su recurso, que era vivir del río, se vio completamente afectado. Y bueno, obviamente nadie les preguntó si querían que pusieran semejante puente horrible ahí o no. Este mismo puente, o en realidad un conjunto de 12 puentes que conforman, de 12 kilómetros de puente más 47 kilómetros de terraplén que conforman toda la traza, cortan en un total de 60 kilómetros de ruta todo el humedal entre Rosario y Victoria, bueno, trayendo las consecuencias que decía el compañero, más la muerte de fauna porque los atropellan los vehículos, y ahora está trayendo una nueva consecuencia que en realidad no es muy nueva, que son terraplenamientos en las islas. Estos terraplenamientos había unos holandeses de una empresa que se llamaba Bema Agri que los venían haciendo durante la última década, pero más río abajo.
habían llevado sus propias máquinas y estaban haciendo terraplenamientos. ¿Para qué? ¿Qué es un terraplenamiento? Bueno, se hace un canal artificial con una retroexcavadora y del otro lado de ese canal, o en la margen del canal, se hace un terraplén con todo el material que se saca del fondo del canal. Esto hace que cuando el río crece, la zona no se inunda, y esa zona que no se inunda la usan obviamente para plantar soja. Estos terraplenamientos que estaba haciendo Bema Agri se los llevó una creciente hace 4 o 5 años atrás. A pesar de que los holandeses ahora la quieren recuperar, además hay varios terraplenamientos nuevos en zonas aledañas a lo que es la ruta y la bajada de la ruta en el... La ruta del puente, La ruta del el puente. puente permitió un acceso mucho más Claro. fácil a un territorio que antes era bastante más aislado, justamente las islas que constituyen el humedal del Paraná en esta zona.
Sobre los incendios podríamos seguir hablando, sobre todo porque es algo que nos está afectando desde hace bastante tiempo. También se han visto muchísimas respuestas a este nuevo avance del capital sobre nuestras vidas. Sí. Hemos charlado también de eso en otros programas y además le estamos dedicando también un tiempo para realizar un audiovisual que prontamente va a estar saliendo, que se va a dedicar a este tema específicamente, entonces no vamos a darle mucho más espacio que a este tema. Pero sí alentamos la resistencia que efectivamente existe. Hoy en día en la ciudad de Rosario se ha despertado de alguna manera una llama que, bueno, no es la llama de los focos de incendio, sino algo que por ahí hace algún tiempo no se veía, que es grupos de gente, en su mayoría gente joven, que cortó varias veces, por ejemplo, el puente en respuesta a estas quemas que vuelven irrespirable el aire, pero que la verdad que más allá de sus fortalezas y debilidades se escucha decir que entre la gente que hay ahí se escucha decir que esto es culpa del sistema capitalista, que es culpa de la explotación exacerbada del mundo por parte de la burguesía. Por parte de la burguesía. Así es. Un poco también la idea de hacer este programa era esto, ¿no? Poder pensar un poco más complejamente la situación, ya que, bueno, también muchas veces los incendios se han pensado solo como incendios aislados de gente mala y no como una coherencia a lo largo del tiempo de un sistema de opresión y de muerte como es el capitalismo. Como decía el compañero, nosotros hemos estado participando de estas medidas de fuerza que se han tomado, con cortes de calle, con jornadas, también en la calle. Ha habido también grandes gestos de solidaridad para con los isleros cuando se incendió en la isla de la Boca de la Milonga. La isla de la Boca de la Milonga, exactamente. Donde, bueno, fue un montón de gente a salvarle, a tratar de ayudar a los isleros que no se le quemen las casas. Bueno, algo que ha despertado bastante, ha movilizado bastante aquí en Rosario, que se venía con una paz social gigante, digamos. Esto Sí. no quita que obviamente la fuerza, sobre todo del ecologismo más ciudadanista, es muy grande e influye mucho en todo lo que es todas estas movilizaciones. Hay una presencia muy fuerte del ecologismo más ciudadanista, de sectores así muy rancios de la izquierda. Pero bueno, la realidad es que es un problema concreto y real que ha despertado mucha sensibilidad y en parte también este programa es para seguir pensando y seguir reflexionando en torno a esto, ¿no? Sí, lo que hay que destacar también es que además de haber surgido como una lucha genuina que hacía tiempo por ahí que no veíamos en las calles, también se ha despertado en un momento en el que todos estábamos obligados a quedarnos recluidos en nuestras casas. A pesar de eso, a pesar de toda esta cuarentena y de este aislamiento obligatorio forzado por el Estado, en el contexto de, la llamada pandemia, se ha salido a la calle igual, porque justamente, ¿no? Nos obligan a estar con las bocas tapadas, con el barbijo, por este virus que afecta especialmente a las vías respiratorias y en realidad nos están ahogando con todo este humo bastante tóxico. Y bueno, y se han buscado por ahí la respuesta más fácil que ha salido de estas manifestaciones ha sido el pedido de ley. Nosotros sabemos, y por eso también complejizamos un poco el análisis, que una ley no resuelve algo que tiene que ver con un entramado de producción de esta sociedad y de esta región en el marco de un mercado mundial, que la solución no va a venir de la ley, sino de un cambio bastante más estructural de toda nuestra vida, Claro, en este planeta. Exactamente. Lo que sí también se ve es que hasta ahora no hay un proyecto en concreto. Nadie salió a decir queremos hacer X proyecto en la isla. Hay muchas puntas, una es la ganadería, otra es la agricultura, otra es la posibilidad de seguir urbanizando las islas, como ha ocurrido en la zona del Delta de Buenos Aires, que es una zona así de la isla que históricamente fue muy urbanizada y en los últimos años ha sido tremendamente gentrificada, podemos decir, con un aluvión de ricos yéndose a vivir ahí, construyendo casas de estilo Miami, mansiones. Bueno, eso es un posible futuro de lo que se puede ver acá. Ya se está viendo en alguna zona de la isla, sobre todo en la zona de la isla del Charigüe, que también ha sido históricamente una isla poblada por el Estado, digamos.
a diferencia de los otros parajes. Y bueno, y se especula mucho acerca de qué es lo que quieren hacer en las islas. Sí, y por qué son los incendios ¿y por qué también? son los Porque incendios? sobre Claro. eso también hay mucha especulación. Se Claro. ha indicado directamente a muchos productores isleros que tienen allí su producción mediana o de ganado, y en realidad no sabemos muy bien hacia dónde apuntan, y también pensamos que como todo fenómeno es bastante más complejo de lo que parece, y que probablemente se han sumado varios factores, Sí. además de la sequía muy grande que se está dando en toda la región. Pensemos que los fuegos no son de esta región. Si vemos un mapa satelital, vemos que se está Está en todo prendiendo el Paraná. fuego desde Brasil hacia abajo. Hacia abajo, incluso el río Uruguay también. Y en muchos otros lugares del mundo también, o sea, estamos en un ciclo evidentemente de sequía. También han influido otras quemas como la de las Amazonas del año pasado, evidentemente está afectando a estas nuevas quemas, o como son todos los procesos de desmonte que ha habido. Sí, tremendo. los últimos Entonces, años, sí. digamos, a eso se suma evidentemente alguna proyección de parte de la burguesía local de hacer algo con ese territorio, que puede tanto que ver con aprovechar esta situación para pensar en proyectos inmobiliarios, de turismo, de agricultura, como mencionaba el compañero, de los terraplenes y la posibilidad de hacer una siembra de soja, aunque sea por estos meses en los que no va a crecer el río, y también para ampliar digamos, otros espacios. El espacio para ganadería, que es algo también que históricamente se ha hecho en la isla, no es algo tampoco de ahora. Históricamente se han cruzado las vacas a la isla para pastorear. Hoy se hace con chatas, o antes se hacía de manera de arreo. Pero bueno, es un cúmulo de factores, y posiblemente sea un poco de cada cosa lo que van a hacer en las islas, digamos, ¿no? Sí, lo que veíamos un poco cuando preparábamos este programa era que había como 3 panoramas más que nos parecen más posibles. Uno es la urbanización al estilo Delta, otra es justamente una avanzada de la agroindustria y de la plantación de soja, y otro también puede ser que a esto se le responda con la contracara de la explotación, que es la protección y la posibilidad que allí se implante Un parque nacional. nuevo parque nacional o provincial, que bueno, ya hemos hablado suficiente de con el que esa está opción. cerca de aquí, que es el de Puerto Gaboto, ¿no? Que esa es la gran debilidad de pedir una ley, porque lo que va a hacer una ley evidentemente es ordenar desde un punto de vista estatal todo eso. O sea, que los ganaderos sigan haciendo ganadería en su parcela, que los lugares altos se sirven para sembrar, tal vez se siembren, que el lugar a donde está más bueno se haga turismo y proteccionismo, y que no se haga una quema desmedida y salvaje como la que está ocurriendo, Claro. sino muchas quemas más ordenadas y más pequeñas para poder llevar adelante ese proyecto. En definitiva, los proyectos de ley terminan diciendo y cerrando ese círculo. Exactamente, bueno, fue muy notorio, muy, digamos, ejemplificador las declaraciones que hace un tiempo tuvo el empresario Hernández, dueño de aquí de La Carolina, una empresa ganadera, que él se postuló, habló claramente que él tenía el proyecto de lotear toda la boca de la Milonga, que unos días después se incendió. Sí, 2 semanas después. 2 semanas exactamente. después cundió el incendio por toda la boca de la Milonga. Y es un empresario que apoya, por ejemplo, el PIECAS, que es el plan de desarrollo del río, del delta, porque sabe que esos planes de desarrollo sustentable lo benefician. Porque, como dice el compañero, ordenaría todo un territorio. El Hernández se declaró inconforme de cómo la gente en la isla hace sus casas, que históricamente se han hecho de palabra, y no hay en las islas, la gente tiene ranchos, no tiene papeles, solamente las construye y vive ahí. ¿Cómo puede ser que la gente en las islas haga ranchos sin papeles? ¿Cómo puede ser que los ganaderos como él sufran permanentemente el robo de ganado? Y bueno, es un desarrollo sustentable, por eso también traíamos el ejemplo de los esteros de Liberá. Daría todo un marco para que esta gente, estos empresarios, puedan seguir destruyendo mientras se protege una parte, y encima se explota turísticamente. Y se nos cobra entrada a aquellos que hasta hoy podemos ir Claro, a porque lugares no tan... si bien las islas están en el medio de una zona industrial, hasta hoy sigue siendo un territorio donde uno podía disfrutar de la naturaleza sin tener que pagar ninguna entrada. Todavía seguía teniendo ciertos territorios muy alejados de la ciudad, y no explotados ni turísticamente ni de forma agroindustrial, digamos, ¿no? Así que alentamos a la lucha, ojalá que esto llegue a las personas que se están movilizando y a otras personas del mundo también, para que se enteren lo que está ocurriendo aquí.
y a seguir con la lucha, con la crítica, a seguir reflexionando y seguir profundizando también aquello que es necesario para hacer una crítica más certera y verdadera a todo lo que está ocurriendo. El aguaribay florecido. Juan L. Ortiz. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores. En la sombra exhalada, ¿de qué su dulce hálito? Los vestidos ligeros, muy ligeros, con pintas. Arde de abejas el aguaribay, arde. Ríen los ojos, los labios hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Ríen los ojos, los labios. ¿Veis las muchachas? ¿O es la tenue sombra ebria y bordoneada que se alucina de muselinas claras y de otras flores vivas, extrañas flores vivas, riendo, riendo, riendo hacia las islas? Muchachas de ojos de flores y de labios de flores. Arde de abejas el aguaribay, arde. Bien, como hicimos en la primera parte, vamos a comentar algunas cositas que nos llegan de otras regiones del mundo, otras luchas, otras reflexiones de gente compañera que también está luchando contra el capitalismo. Y del delta del Paraná nos vamos al delta de Nigeria, donde se está produciendo desde hace ya muchas décadas una lucha más que interesante contra la industria petrolera. Para eso vamos a comentar un libro muy interesante, muy bueno, llamado Delta en Revuelta, Piratería y Guerrilla contra las Multinacionales del Petróleo, un libro que fue editado por Bardo Ediciones hace unos años y que está disponible para descargar. La escritura de este libro en realidad no es solo un libro, digamos, es un acto igual de solidaridad que se dio en Italia allá por el año 2009 para dar a conocer lo que estaba sucediendo en el delta de Nigeria, y posteriormente fue traducido en España, y bueno, para que también la gente en habla castellana pueda enterarse de lo que está sucediendo y lo que sucedió a lo largo de muchos siglos en aquella zona del África occidental. Hay lugares en la Tierra donde la gente vive literalmente un infierno, digamos. ¿Se puede estar siempre peor de la zona en la que estamos viviendo? Sí, se puede. Se lo podemos preguntar a alguien de Palestina o a alguien del delta de Nigeria. Y un poco ese es el espíritu del libro, dar a conocer lo que es la contracara, muchas veces, del capitalismo, que nos vende siempre su parte más tecnológica, su parte más progresista, su parte más insípida o menos dañina pareciera, o con más cara de amable, cuando a lo largo de su historia fue chorreando sangre y lodo, como dice un conocido,
Y Nigeria es parte de esa historia, ¿no? Donde hay ríos de petróleo, donde hay gas quemándose 24 horas al día, donde hay gente que vive sobre una cuenca petrolera gigante y sin embargo no tiene gas ni electricidad en sus casas de chapa, y donde se está generando una lucha muy muy interesante para conocer. El libro arranca allá va por el siglo XV con la conquista portuguesa que se relaciona con la conquista aquí de América, ya que fue de aquella zona donde se extrajo esos 40 millones de seres humanos que fueron desarraigados de su zona para parte de ellos, los que sobrevivieron, terminar siendo esclavos aquí en América y llegar a los puertos de Buenos Aires, a los puertos de Montevideo, a los puertos de La Habana, a Brasil, a Estados Unidos. Durante todo ese tiempo que toda la zona que yo conocía como Guinea, hoy Nigeria, fue parte del Imperio Portugués. Bueno, hubo una serie de producción más de tipo agraria y ligada al aceite de palma, donde también luego Inglaterra va a tener una incidencia cada vez mayor, sobre todo en el siglo XX, hasta que en el año 1956 la empresa Shell encuentra el primer pozo petrolero y se desata también toda una historia política distinta en aquella región. Comienza la independencia y comienza un paso hacia la modernidad y la democracia en Nigeria. Para la gente de Nigeria, sobre todo la cantidad de pueblos que viven en la zona del delta, encontrar petróleo fue realmente una maldición. Y todo lo que fue generando la industria del petróleo en aquella zona es realmente terrible, y el libro lo cuenta de una manera muy, muy, muy buena, digamos. Toda la serie de intereses políticos, de intereses de facciones religiosas que fueron fomentadas por las empresas y por el propio Estado para conquistar de mejor forma todo aquel territorio en toda esa zona, es lo que se conoció en los 80 como la guerra de Biafra, donde murieron millones de personas, donde un nivel de vida realmente muy, muy miserable y realmente con unos niveles de pobreza y de miseria enormes. Porque bueno, las distintas facciones que también querían independizar el delta de Nigeria, las luchas entre musulmanes y cristianos. Claro, es una violencia interétnica. Interétnica muy, muy grande. Imaginemos que Nigeria es donde viven casi 300 etnias, y en estos países totalmente arbitrarios que se han creado en África, como en todo el mundo, pero por ahí en África es donde más palpable se ve esa creación de países por intereses así totalmente capitalistas, ¿no? Pero bueno, también en toda esta opresión, a partir de la década del 70 comienza la lucha contra las petroleras, contra Shell, contra Chevron y una serie más de empresas que por ahí en estos territorios no existen. Y es a partir de la década del 80 donde la gente comienza una lucha mucho más masiva, con bloqueos a pozos petroleros, con toma de rehenes de los empleados de Shell o de Chevron, donde se logra incluso cerrar varios pozos petroleros. Y toda esa época de los 80 y principios de los 90 es por ahí también la mayor protagonismo de la lucha así pacífica y de un líder que se llamó Ken Saro-Wiwa, que fue luego asesinado por el Estado nigeriano. A partir de ahí, de la década de los 90, se centra en lo que va el libro directamente, que es la expansión de grupos guerrilleros armados que empiezan a sabotear, a piratear y a combatir de forma directa a las petroleras, a los pozos petroleros dentro del río, dentro del delta de Nigeria. Uno de esos grupos armados, en el cual el libro se centra, es el Movement of Emancipation of Niger Delta, que tuvo una estrategia en los últimos años de ser una guerrilla asimétrica, es decir, de golpear muchas veces sin ningún tipo de frente, no tener ningún tipo de líder visible y apoyarse mucho en el anonimato y en la sorpresa, digamos, generando millones de dólares de pérdida a estas empresas y convirtiéndose realmente en un tema de Estado para el Estado nigeriano y para los estados donde estas petroleras tienen sus intereses, digamos, al punto de que ha habido momentos en que las petroleras han tenido que evacuar a su personal de Nigeria por el peligro que significaban estos grupos armados. Recordemos que
ya de por sí en toda la zona de Nigeria no es muy difícil conseguir armas por la gran nivel de violencia que existe. Pero bueno, a la vez han surgido estos grupos que tienen un programa, que tienen una visión más de lucha, antes que religiosa o étnica, y de los 90 hasta por lo menos pasado los años 2000, han provocado realmente un enfrentamiento muy grande y realmente un sabotaje muy, muy importante a toda la industria petrolera de Nigeria, que ha destruido gran parte del delta de Nigeria, de esa parte de Nigeria, y que ha convertido a esa zona en un verdadero infierno en la tierra. Aprendemos de estas luchas, las comentamos, las criticamos, y también vemos que en otras partes del mundo suceden cosas similares a las que suceden aquí, y también se generan resistencia como la de los rebeldes nigerianos y africanos. Recordamos el nombre del libro para que lo puedan bajar y lo puedan leer: Delta en Revuelta, Piratería y Guerrilla contra las Multinacionales del Petróleo, editado en español por Bardo Ediciones, disponible para descargar, parte de un esfuerzo internacional que se hizo junto con compañeros de Italia, que fueron los que escribieron el libro y los que también se comieron esas típicas redadas antianarquistas que hace el Estado italiano cada cierto tiempo, muy regularmente, por solidarizarse con las poblaciones de Nigeria, con los rebeldes nigerianos que combatieron y que combaten a la industria petrolera y al capitalismo en aquella región del mundo. La nutria, Diana Velesi. Qué cosa tan tierna esos hombres, grandes y recios, como el Miguel, pienso, el mayor de los hermanos que fue siempre callado y misterioso. Amigos paraguayos de antaño en días oscuros de los 70s, refugio, confianza. Con el matarife suelto también aquí, en estas islas, escondida a medias entre el Edén y el infierno, ellos me dieron techo, palabra o gesto que a veces necesitaba tanto, y allí, Miguel, en la isla de enfrente. Saludo parco, pero dejando una estela de serena bonanza, como si se pudiera descansar en la frase amable y corta. Me acerqué esta tarde con cualquier excusa, viéndolo trabajar al fondo del parque. Tenía en brazos una cría de nutria, mansita como un gato, sus enormes dientes y la cola larga y áspera. Qué dulzura de caricia, una y otra vez, la mano de Miguel sobre el lomo. Empezó a hablar y nunca había hablado. Tanto la historia del bebé, la pena, de las trampas de cazadores. Mire, dijo, las viera, sí que son coquetas. Se lavan con sus manos los sobacos y se peinan. Cuando eso vi, lloré pensando las muertas, tan dulce y grave. Su voz pausada, me quedé en silencio frente a ese misterio hondo de la vida que el Miguel traía acomodando ramas en el fondo de aquel parque lujoso, grande y recio, levemente curvada, su espalda sobre el machete enseñando, sin querer enseñarme nada, lento, el camino de vuelta entre lirios que crecen como milagro y rositas primeras despeñándose en agosto. Vamos llegando al final de este programa en 2 partes. Nos quedaron, por supuesto, algunas cosas afuera, pero no queríamos hacerlo demasiado largo. Solo queríamos recordar, antes de despedirnos, que nos han acompañado entre charla y charla algunos autores que han escrito, han expresado sus ideas, sus observaciones sobre el río, como Augusto Roabastos, Horacio Quiroga, Francisco Madariaga, Juan L. Ortiz, Fray Mocho, Julio Migno, Diana Velesi, y también nos acompañaron con su música Chango Espaciuc, Ramón Ayala, la poesía Mia Guaraní, Raúl Barbosa, Rufino Conde, los amigos de Matilda y Rosario Blefari, a quien queremos dedicarle esta última parte del programa, hacer una especie de homenaje, y de hecho nos vamos a ir despidiendo con una canción muy hermosa que nos dejó sobre el río Paraná. Ella se fue hace algunos meses, justo cuando estábamos terminando de armar
este programa y por eso quisimos incluirla. Ella falleció muy joven, en julio pasado, y fue, bueno, una referente para muchos músicos independientes de esta región, además de una escritora y, bueno, una persona muy amigable. Cada vez que ha venido a Rosario ha tenido actitudes muy lindas, además de que, bueno, sus letras y su música siempre nos han estimulado mucho y queríamos también despedirnos de ella. Así que nos vamos, seguimos por el río contra el capital, por la revolución social. Así que nos despedimos, un saludo enorme a todos y a todas. Adiós, adiós. Me voy, me voy. Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná. Cambio, cambio, cambio. Yo cambio, cambio. Río Paraná. Río Paraná, Río Paraná. Mejor, mejor. Jamás, jamás. Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná. Siguió, siguió, siguió. Siguió, siguió, siguió. Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, Río Paraná.